Buenas noches a todos. La verdad que esta es una idea que venía manejándola o pensándola hace tiempo, después de lo que he visto y he ido aprendiendo en las charlas con muchos entrenadores, de prepararnos para una mentoría, que si bien la mentoría puede ser en cierta parte grupal, no muy exagerada la cantidad de gente, y lo ideal sería con dos o tres personas por vez, porque así uno puede identificar qué temas son los más importantes. Y tenemos a alguien presente que yo le agradezco mucho, Carlos, esta presencia, que es un lujo para nosotros. Ya has estado en otras charlas nuestras. Y bueno, esta te agradezco el esfuerzo porque sé que ahora ya empezaste a trabajar y a moverte con la NBA y todo eso, pero como me dijiste en su momento, te gustó también la parte formativa y te gusta tener temas de la parte formativa. La idea nuestra es que los entrenadores que van a participar hablen un poco de su experiencia personal. Vos, tanto como yo, nos formamos en una época muchos años atrás, donde no había ni la tecnología ni el material que hoy dispone los entrenadores de hoy. Pero me gustaría que nos cuentes un poco cómo te fuiste formando cuando comenzaste. Bueno, primero, Daniel, agradecerte a ti la oportunidad que me das de volver a compartir contigo los poquitos conocimientos que uno pueda tener de distintos temas. Y hoy día hablamos de mentoría. Y te puedo decir que yo comencé bien chico a jugar básquet en la YMCA en San Juan, Puerto Rico. Y ahí conocí mi primer mentor. Mi primer mentor fue el director de deportes de la YMCA, que a su vez era el entrenador de básquet de chicos desde 7 años hasta 16 años, Emilio Millín Romero. Y la razón por la que digo que fue mi mentor y no solamente mi coach es porque eh, muchos de los pensamientos que él nos inculcaba los seguimos utilizando más adelante en nuestra vida. Y específicamente en el deporte, llamaba la atención que cuando entrabas al gimnasio de la YMCA en el segundo piso de la Y, el primer piso era el lobby donde se recibía la gente, había un pequeño salón de juegos con una mesa de ping-pong, con una de billar, con juegos de mesa, y luego subías la escalera y llegabas a ese segundo piso donde se abría una cancha de basquetbol bajo techo, pero en la pared que quedaba al otro lado del gimnasio decía en letras bien grandes, el mejor anotador, entiéndase goleador o encestador, no es siempre el mejor jugador. Ese era el primer tema con el que te encontrabas. Luego comenzabas a jugar los partidos le llamábamos el torneo de colores, los partidos internos, para luego hacer las selecciones de la YMCA. Y habían chicos que cuando terminaba el partido salían corriendo para la mesa de anotaciones a ver cuántos puntos habían encestado. Y los niños que estaban allí llevando la mesa, que ya tenían experiencia, te decían, no, 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 que Millo no te escuche preguntando por eso, porque eso es lo menos importante en un partido de básquet. Y luego, cuando jugabas con él, te hablaba siempre el pase adicional, el pase adicional. Él admiraba mucho en esa época los Knicks de Nueva York, los dirigía un señor que se llamaba Red Holzman, él tenía dos vertientes, dos formas de pensar el juego. Una era en el costado defensivo, que había que cooperar unos compañeros con otros en defensa, ayudarse. Ese grito que se escucha hoy día en las canchas de la NBA y casi en todas las canchas del mundo, del grupo, la anfitrión, perdón, la afición completa diciendo defense, defense. Bueno, eso se originó en el Garden en la época de Red Holzman. Y lo otro que tenía Red Holzman era un solo pensamiento que era hit the open man, pásasela al hombre abierto. Y esa filosofía era la de Millín Romero, y esa fue con la que yo me crié como jugador y la que seguí adaptando como entrenador. Aparte de eso,
te quiero decir que cuando yo tuve mis hijos, y la primera incursión que ellos tuvieron en el básquetbol, con 7 años Carly y 4 años Javi, fue en la YMCA. Todavía Millo, que ya en el 2006 falleció, pero todavía en ese momento estaba vivo, fue el primer entrenador, el primer coach que tuvieron ellos en la YMCA también. Así que fue mi primer mentor en el sentido de que no solamente me enseñó cosas del básquet, del juego, me enseñaba cosas de la vida. Él en un momento dado estaba dirigiendo en la Liga Superior en Puerto Rico, en la Liga Profesional, y el equipo de San Juan, que eran las Águilas de San Juan, el uniforme era verde. Y él decía, ¿tú tienes una jersey verde de basquetbol en tu casa? Sí, sí. Ah, bueno, pues trae la mañana para que seas el mascota del equipo, para que puedas salir en la doble fila Sí, con sí, el equipo sí. y luego puedas ayudar. Y entonces en esas conversaciones, en esos días que él me llevaba a la cancha, íbamos hablando de distintas cosas. Y yo te diría que ese fue mi primer mentor realmente. Sí, 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 sí. Lo que yo veo, por lo cual se me ocurrió ir difundiendo, tratar de armar algo con esto de la mentoría, es porque veo mucha juventud que entrena y entrena mucho, pero no enseña tanto, que para mí hay una gran diferencia entre entrenar y enseñar. Lo ideal es complementar las dos cosas, el entrenamiento exigente pero también la enseñanza, porque así el jugador entiende el juego, que es fundamental, es el que me va a ayudar después en los partidos si entiende bien el juego. Teniendo una conversación, cada tanto me llama Néstor García para charlar un rato y me decía, vos sabés, Daniel, que yo cuando yo lo entrené a Néstor en las series menores hasta que llegó a adulto en Olimpo, en Bahía Blanca. Y me dice, vos sabés que yo sigo haciendo algunas cosas tuyas, aún con las selecciones. Por ejemplo, lo de pasar, cortar y reemplazar cuando el jugador, el equipo se queda muy estático, porque pide la pelota, pero no se mueve generando juego. Dice, yo empiezo a practicar un poco el pasar, cortar y reemplazar porque les quiero generar nuevamente el hábito de la movilidad. Así que, y después creo yo que saqué más profesionales médicos, ingenieros y entrenadores que jugadores, porque siempre me gustó eso de enseñar y de que entiendan el juego. Yo, todos los entrenadores que he conocido y todo, me han hecho ver que si el jugador entiende el juego te ayuda un montón, ¿no? Así que, y qué has ido viendo? ¿Cómo ves las series formativas en Estados Unidos, en Puerto Rico, en la zona donde vos te mueves? Pues es interesante que menciones eso, Daniel, porque los problemas que a veces uno ve en Argentina o en otros países de Latinoamérica los ve igual en Puerto Rico o en Estados Unidos, y es el entrenador que usualmente ve sistemas, ve formas de jugar, ve planteamientos, que muchas veces los ve quizás en el basquetbol de alto rendimiento, ya sea el alto nivel FIBA o NBA, e inmediatamente quiere poner todas esas movidas, ya sean ofensivas o defensivas, ¿no? Y se olvida de lo esencial, se olvida de lo más importante. Lo más importante es que los chicos en cada etapa de crecimiento vayan pasando, vayan dominando cada vez más los fundamentos, especialmente las tres destrezas básicas ofensivas, ¿no? Obviamente en las tres destrezas básicas ofensivas está el drible, está el tiro y está el pase. Y esas tres cosas luego vienen los fundamentos como el juego de pie, el dominio del balón, el no incurrir en pasos cuando paras o cuando vas a arrancar. Todo ese tipo de cosas son mucho más importantes que los jugadores los empiecen a dominar antes de ponerle la jugada 1 o la 2 o el lucla o cualquiera de estas movidas. Y por eso el pasar, cortar y reemplazar, que pudiera llevarse hasta los tiempos donde Néstor estaba de jugador infantil, todavía es bien importante, por lo menos en los equipos que yo he podido dirigir de categorías formativas. Ahora estoy ayudando a dirigir un equipo de high school
acá en el estado de la Florida. Hay una vertiente relativamente nueva, quizás de 10 o 15 años para acá, que le llaman read and react, leer y reaccionar. Pero Sí, el read and utiliza el concepto más importante que tiene es el de pasar, cortar y reemplazar, y el de relocalizarse cuando hay una penetración. Son dos conceptos bien sencillos, bien básicos. Sin sí, embargo, con eso nada más se juega básquetbol. No tienes que sí. tener 18 jugadas, 20 jugadas para poder jugar al básquet. Si tus jugadores dominan las destrezas y los fundamentos del juego y los enseñas a pensar el juego, ellos no van a tener que tener en muchos sistemas. Y yo creo que en ese error que hay muchos entrenadores, especialmente cuando estamos comenzando, y cuando te digo esto, te lo digo porque yo cometí ese error. Yo recuerdo en mi pueblo, yo estaba jugando en las categorías formativas, 14 o 15 años, cuando yo empecé a dirigir chicos más jóvenes. Y lo que hacía era que me iba a ver una práctica del equipo de Guaynabo Mets que dirigía un conocido tuyo y de todos nosotros, un gran entrenador, Julio Toro. Pero Julio Toro tenía una forma de entrenar, eh, primero que es un enfermo de la condición física, y se llevaba a los jugadores de profesional a correr unas cuestas y a correr, a dar unos cuantos sprints para atrás y para adelante, y a correr por el estadio hacia arriba. Y yo tenía un equipo de 9 y 10 años, e iba a darle 2 prácticas a la semana y pensaba que tenía que ponerlos en la cuesta también a subir. O sea, totalmente desprolijo, ¿no? Pero para que vean que los errores que comete uno cuando está comenzando y no entiende bien lo que está ocurriendo, a menos, y ahora que entramos en este otro tema, que aparezca un mentor que te vaya diciendo, esto está muy bien, esto no está tan bien, está regular, y esto lo deberías cambiar totalmente porque no nos sirve. Y esa es la importancia de la mentoría, diría yo. Y ayuda le evita al entrenador joven perder tiempo, llevarse por delante de la piedra esa que nos llevamos todos. Vos mencionaste eso y yo me acuerdo cuando comencé, no cuando comencé, inclusive cuando comencé a dirigir liga acá, me gustaba saber todo lo que iban a hacer mis jugadores. O sea, si hacía un sistema ofensivo, yo ya sabía que este salía para acá, el otro para allá, hasta que en un momento dado me hizo un clic donde pensé, si yo lo sé, el entrenador de enfrente también lo sabe. Claro, sí, Entonces, eso, y después cuando fui a Chile, el tema de la selección que te eleva el nivel, aunque no éramos tan competitivos, pero igual te eleva el nivel porque enfrentás selecciones eh, potentes, me hizo ver que yo no podía ser tan rígido, que más la función mía era más generarle una ventaja para un buen lanzamiento en la ofensiva que querer manejarlo como con un control remoto al jugador donde no podía pensar él por sus medios. Por eso yo utilicé mucho tiempo, sobre todo con los chicos más chicos. Yo lo vi a través de la Universidad de St. John's con Luca Arneseca, el pasar, cortar y reemplazar, que con el tiempo me hice muy amigo de él, me ayudó mucho. Y después eso le fui agregando cosas, que es lo que yo le digo a los entrenadores jóvenes. Ustedes pueden tener un sistema, pero le tienen que hacer algo ustedes para mejorarlo, para adaptarlo a los jugadores que tienen, porque uno no tiene siempre el juego interior o lanzadores, entonces tiene que ir adaptando ciertas cosas, pero bueno. Y después, ¿qué diferencia notaste, Carlos, cuando fuiste subiendo los niveles y llegaste a 18 años, todavía no profesional, sino más bien amateur y formativo? y obviamente mientras el jugador lleva más tiempo, y especialmente si pasó tiempo en las categorías formativas, o sea, un niño que empieza a los 12 años a jugar o a los 10 años a jugar, usualmente a los 17 o 18 tiene más conocimiento del juego que el que empieza a los 15, por decir una edad. O sea, mientras más temprano empiezas, si tu entrenador te ha llevado por las etapas que te tiene que llevar, como dije anteriormente, destreza, fundamentos y entender el juego,
Pues cuando llegas a los 17 o 18 años, la diferencia está todavía en el desarrollo físico quizás, no tanto en el talento, pero sí, ya el jugador está preparado mentalmente para dar el salto en muchas ocasiones. O sea, tiene 17, 18 años, está jugando en juveniles, pero es que su juego mental, su forma de desplazarse por una cancha, de leer el juego, es la de un profesional, básicamente. ¿Por qué? Porque aprendió, no saltó etapas. Entonces, esa fue la diferencia más grande que yo veía cuando yo dirigía categorías formativas, porque como te digo, tenía a veces niños de 10, de 12, pero también dirigía la juvenil de 18 años, o la primera categoría, que es la categoría inmediata anterior a la profesional, que los jugadores pueden tener 23, 24 años, ¿no? Entonces, Sí. la seguían llamando en Puerto Rico categorías menores, porque no es la profesional, pero ya es una categoría de adultos. Entonces, cada una de esas tenía su reto adicional, porque especialmente cuando tienes los jóvenes de 18 años que te digo que ya conocen el juego, pues puedes entrar en lo que mencionabas, puedes entrar ya en unos esquemas, en unos patrones un poquito más avanzados para, sobre todo, y yo creo que es importante que los entrenadores entiendan que mientras menos predecible tú seas como entrenador, más éxito vas a tener. Tú mencionabas lo de que si yo me sé por dónde van a salir mis jugadores, con el buen scouting que me van a hacer los contrarios, ellos lo van a saber también. Pues entonces, uno tiene que tratar de alguna manera de disfrazar esa salida. Y ahí es que vienen algunos esquemas, ¿no? Algunos sistemas. Y yo quiero que la próxima jugada lance fulano con doble pantalla. Pero antes de eso, vamos a pasar el balón y lo vamos a mover un par de veces por el lado contrario para entonces salir con la doble pantalla, quizás para hacernos menos predecibles. Entonces, eso son las cositas que uno puede ir añadiendo según los chicos van subiendo en edad. Sí, sí. Y con respecto por ejemplo, vos, yo, por ejemplo, todavía tengo dudas de si tuviese un jugador de 18 años que juega muy bien, si conviene que vaya a Europa o a Estados Unidos a una universidad o a un college. Bueno, tú ¿Qué- sabes que esa pregunta yo creo que tiene una sola respuesta y es sencillo. Si tú vas a Europa, a un buen club, a un club de buen nivel, donde te van a seguir haciendo crecer el juego, debes ir a Europa. Si vas a Estados Unidos, a un college, a una universidad, con un gran entrenador que tiene el interés de que no solamente ganar partidos, sino desarrollarte como jugador para tu próxima etapa, debes ir al college. Y viceversa. Si vas a Europa a un mal club, no deberías ir a Europa. Y tal y como hay muy buenos entrenadores en Estados Unidos, hay muy malos también. Y tienes que orientarte. Y si vas a ir a un college por ir a un college nada más, no debería hacer si el entrenador que está ahí o el sistema que tienen o la universidad como tal no cumple con las expectativas que tú tienes para seguir mejorando. Vos sabés que a nosotros, a Oscar, a mí, nos abrió muchas puertas y nos ayudó muchísimo, nos guió muchísimo para que visitáramos universidades. eh, Joe Van Sisson. Él era el director en su momento, dirigió Yale 20 años y después fue el director ejecutivo de los entrenadores de universidades en Estados Unidos. Y nosotros en esa época, te estoy hablando año 80 y 81, que estábamos en pañales, estábamos recién, hacíamos un sacrificio bárbaro para poder ir a Estados Unidos. Yo me acuerdo del primer viaje mío, jugamos un torneo de 3 meses de verano en una ciudad acá de Bahía Blanca, a unos 400 kilómetros, 300 kilómetros, y mi hermano, todo el dinero que ganamos en esos 3 meses, me lo dio para que yo pudiera ir con lo que había ganado yo y lo de él a Estados Unidos a visitar universidades. Y en ese momento el ídolo nuestro era Bobby Knight. Para nosotros era Bobby Knight, bueno, para muchos de los técnicos argentinos. Entonces, cuando iba a Estados Unidos o cuando hablaba con Joe Van Sisson, le decía, me gustaría un día estar ahí. No, no, me decía, vos tenés que ir con Dean Smith. Ustedes no me quieren creer a mí, el que le enseña a los jugadores. Bobby Knight dirige él
y utiliza otro sistema, pero para ustedes, Dean Smith. Y siempre discutíamos lo mismo. Eh, eh, y después con los años uno va aprendiendo que él hubiese sido o fue en cierta parte para nosotros un mentor, porque como lo fue Leonard Nudel, o muchos de nosotros acá en Argentina también. ¿Por qué? Porque después con el tiempo me di cuenta que Dean Smith sacaba muchos jugadores para la NBA y los terminaba de formar él. correcto. Krzyzewski en Duke hacía lo mismo. O sea, entrenadores que uno le seguía el recorrido y veía que no era en ese momento, ¿te acordás que había el reclutamiento pago no era permitido? Sí. Y había algunos entrenadores que iban a ver Yo para mí el modelo de ese momento era la película Blue Chips, Ajá, sí. porque yo conocí a el entrenador de Luisiana, Dale Brown, que siempre, hasta que lo llevó, me llamaba, yo lo conocí en una convención esas que se hacían en la Final Four, y quería llevar a Montenegro. Y yo le decía, Montenegro, si no le pagan, no va a ningún lado porque él ya cobraba buen dinero acá. Claro. Bueno, y dio vuelta hasta que lo llevó. Lo llevó. Lo que pasa que Montenegro no tenía ni terminado el secundario como para poder jugar. Cuando saltó todo eso, se tuvo que volver. Él las condiciones las tenía, pero no podía. Entonces, uno ahí se da cuenta que había entrenadores que formaban equipos por el poder económico que tenían. Y otros porque tenían la facilidad de que muchos jugadores querían ser reclutados. Yo supongo que los jugadores todos deben querer ir a Duke, a North Carolina. Bueno, y pocos los que deben querer ir a Yale, aunque sea una universidad tremenda en cuanto a conocimiento, ¿no? Así es. Por eso se da, ahora creo que puede haber mejorado, pero yo lo pensé por el tiempo de duración de los torneos. Y recuerdo que hasta no hace mucho los entrenadores no podían tocar a los jugadores fuera de temporada. Entonces, ¿cuántos meses al año entrena y juega un jugador universitario hoy? No, realmente a eso se le da la vuelta, porque para que tengan una idea, en octubre 15, creo que era la fecha, es que pueden comenzar los entrenamientos formales de la universidad. Por eso es que hacen el Midnight Madness, la locura de la medianoche, donde la noche del 14 llenan el estadio a eso de las 11 de la noche y siguen dándole diversión a la afición, a los estudiantes y demás. Y a las 12:01 salen los equipos a entrenar porque es el día 15, ¿no? Eh, Claro. eso, los entrenamientos formales, ¿no? Y luego la temporada, que se extiende hasta el primer fin de semana de abril con el Final Four, y luego se supone que ahí termina la temporada de básquetbol, pero eso no es así. O sea, los jugadores de baloncesto universitario están activos todo el año haciendo algo. Están, por ejemplo, las prácticas informales, donde puede haber un asistente con un máximo de 5 jugadores al mismo tiempo. Está también lo que ellos le llaman Open Gym, cancha abierta, para que los jugadores del equipo vayan a jugar 5 contra 5, si fuera un picado, ¿no? Una, Solos. una caimanera, como le dicen en Venezuela, o una guerrilla, como le decimos en Puerto Rico. Pero esas guerrillas usualmente van con 2 capitanes del equipo que van ya practicando los esquemas ofensivos y defensivos cuando van a... aparte de eso, está toda la preparación que hacen durante el verano, preparación física, y si el joven es un candidato a irse ese año para la NBA, se queda también en la universidad ese tiempo, trabajando con un trainer personal. Así que eso ha cambiado mucho porque hoy día, los 12 meses del año, el jugador universitario está haciendo algo relacionado al básquet. Sí, yo creo que eso
hoy que pueden ir solo a entrenar inclusive, ha ayudado a mejorar. Yo digo que, ¿te acordás cuando la NBA empezó a jugar, los jugadores de NBA dentro de la selección de Estados Unidos en los mundiales y Juegos Olímpicos? Era como ver jugar un equipo de adultos contra uno de infantiles. Claro. Y yo en una de las partes donde más noté la diferencia era cómo robaban pelotas, cómo nos robaban la pelota. Y era por la rapidez y velocidad, potencia que se le daba al pase en la NBA a los jugadores con mucha naturalidad y lo lento que hacíamos y telegrafiado el pase nosotros, o sea, nosotros, FIBA. Ujú, Y otra de las cosas que se notaba mucho era atacar contra una zona y el tiro externo cuando iban los universitarios, porque no tenían la preparación ni la cantidad de lanzamientos de práctica que tenía un jugador de una selección nacional de un país. así. Entonces todo eso se fue emparejando de ambos lados. ¿Por qué? Porque después ya FIBA empezó a sacar jugadores para la NBA. Vos fijate que hoy Canadá tiene 20, 21 jugadores en la NBA. Entonces, nosotros acá en eso nos hemos quedado, no aprovechamos la generación dorada para seguir trabajando de la misma manera y ahora en los últimos años hemos decaído bastante y si no hacemos algo pronto vamos a tener un bache grande en lo que es el nivel internacional, porque Argentina puede ser que no tenga jugadores de 2,18 que por ahí ahora hay algunos aunque no con la potencia necesaria, pero estamos adoleciendo y faltándonos tiradores, o sea, un 2 un 3 nos cuesta tener jugadores, y eso es una cuestión de trabajo desde abajo, Sí, donde vos ya, acá un jugador mide 1,90 andá a jugar cerca del cesto, porque vos con 15 años, 1,90 m vas a marcar diferencia. Y cuando te preguntan los entrenadores, yo siempre, cuando hacía la coordinación de los entrenadores en Olimpo, le comentaba lo mismo. Vos, un jugador alto, que es alto para nosotros hoy, después es bajo para el nivel internacional. Si vos lo necesitas, usá los 5 minutos ahí, pero la mayor parte del tiempo que vaya a jugar en el lugar que va a jugar en el futuro, que va a poder llegar a jugar en el futuro. Porque si no, le cortás la carrera al jugador. Llega a los 18 19 años y el jugador no sabe picar bien la pelota porque siempre jugó bajo el aro. claro. Esas cosas, yo creo que hay este tipo de cosas, de charlas y eso. Muchas veces se habla mucho de lo técnico, Carlos, o sea, de la ofensiva esta, de la defensa aquella, y no se habla de cosas de experiencia que a uno nos costó cara o nos costó dolores de cabeza y que el entrenador joven se podría evitar muchos problemas y ganar tiempo. Porque cuando lo habla con vos o te escucha a vos, yo las veces que choqué, yo y cuando, mirá, una de las amarguras más grandes que tengo es cuando veo a veces, nosotros llegamos en el año 86 a la final de la liga con Ferrocarril Oeste. Está bien, Ferrocarril Oeste era un equipazo, tremendo. Pero cuando lo veo, las cosas que hacía yo en ese momento, digo, qué bárbaro, qué desastre que era como entrenador. No, a Entonces, todos, Daniel, a todos. eh, Cuando vemos videos viejos de los partidos de nosotros, yo, ¿qué hacía yo ahí, no? claro, claro. Pero bueno, eso hoy se le puede ayudar a que un entrenador joven lo evite. Claro, Porque hay más recursos, hay más facilidades. Hoy, yo cuando quería ver en esa época, hasta el 90 te diría, de partidos o finales de NBA, había un amigo en Filadelfia que habíamos jugado acá en Bahía al fútbol juntos y me grababa los partidos y me los enviaba en VHS que llegaban 3 meses después.
y nos juntábamos con Huevo, con Juanqui Alonso, y a mirar las finales 3 meses después. Claro. Hoy ponés y movés la cámara si querés para Sí. ver un partido. Entonces, todo eso creo que hoy hay que darle un poco de forma porque se está desaprovechando un poco esa cantidad de material que hay, ¿no? Así que bueno, la verdad, Carlos, que un gusto, no te voy a molestar más por hoy, pero te Antes agradezco mucho. de que cierre, Daniel, quería mencionarte dos cosas de algo que había mencionado previamente. Primero, Sí, ese equipo de Estados Unidos, que el primero que tuvieron, ¿no? El llamado Dream Team, nosotros nos enfrentamos dos veces a ellos con la selección de Puerto Rico. En el 92, primero en sí. Portland para clasificar para la Olimpiada y luego en la Olimpiada per se. Y aparte de lo que mencionaste, que es muy cierto, o sea, la velocidad del pase de ellos era una cosa absurda cuando la comparas con la velocidad del pase de nosotros. Eh, el primer pase usualmente nosotros le enseñábamos a nuestros jugadores que fuera el pase al base, tiro libre extendido para que recibiera y empezara. Bueno, ellos hacían el primer pase a la media cancha. Siempre el primer pase, después de un rebote, el primer pase era en media cancha. Y ahí ya estaba o el base o el escolta para iniciar el contragolpe. Y lo segundo que me llamaba la atención, ese problema de que nos cortaban muchos balones, es que la cancha se veía pequeña de momento. O sea, las extremidades de abrían los brazos y dicen, ¿por dónde paso el balón ahora? Y lo otro que te quería mencionar, en cuanto a lo que mencionabas tú de estos jugadores que con cierta estatura los ponemos debajo del canasto y los anulamos, porque después miden 1,90 cuando tienen 15 años y después a los 18 miden 1,92. Entonces, nunca aprendieron a jugar lejos del canasto, siempre eran pivot y ya los anulaste. Hay la escuela serbia, la escuela yugoslava, de la antigua Yugoslavia, tiene una teoría que Oscar la conoce muy bien, Huevo no solamente la conoce, sino que simpatiza con ella, que es la de desarrollar jugadores universales, que los chiquitos hagan todo lo que hacen los grandes y que los grandes hagan todo lo que hacen los chiquitos. Y yo creo que esa es una forma de entrenar en las categorías formativas, donde no se aprende a jugar por posiciones, se aprende a jugar básquetbol. Y si hay que aprender a driblar, driblamos todo. Si hay que aprender a lanzar, hay que lanzar todo. Si hay que jugar de espalda al aro, juegan de espalda al aro el petizo y juega de espalda al aro el alto. Y yo creo que ese tipo de filosofía ayuda también a que esa diferencia se vaya cerrando, se vaya decreciendo. Y yo creo que eso se ha logrado en gran parte, especialmente con los equipos europeos en FIBA, tratando de minimizar un poquito esa diferencia física tan abrumadora que usualmente tienen los estadounidenses. Vos sabés que con respecto a eso, a Argentina le provocó un engaño el Mundial que juega la final con España cuando elimina a Serbia y a Francia. Claro, ¿Por qué? Porque esos equipos jugaban, como vos decís, los pivot en la línea de tres, tiraban de 3 puntos, los más cerca que estaban del aro eran el tiro libre, jugando contra Escola, que si un pivot va... Yo el otro día hice unas declaraciones Escola donde dice que ya el pivot de espalda no existe. Yo no estoy de acuerdo y no por el pivot. Cualquier jugador que sepa jugar se puede postear. claro, Puede haber un uno, un dos que le pueden sacar ventaja al que los defiende o saben jugar, se puede postear. Si vos, yo lo hablé con Oscar esto, le dije, mira, Oscar, nos dieron una ventaja bárbara, tanto Serbia como Francia, porque nunca los pibos jugaron cerca del aro y le dieron 6 pases seguidos para que Escola tenga que marcar a los grandes, ajá, lo hubiese encargado de Fuller. Eh, entonces, a veces se exagera. Yo creo que en eso tiene que haber un equilibrio. Y es cierto de que, vos acordate que desde el Mundial 90 ya Tony Kukoc con 2,7 m, que para nosotros hubiese sido un pivot fantástico, para ellos era un 2-3 que llevaba la pelota, la pasaba. En eso tenés razón.
Yo creo que el básquet, cuando vos mirás jugar, que vos decís, entiende el juego un jugador, se hace el espacio y se mueve de acuerdo a cómo se mueve la defensa. Por eso a mí me gusta que el jugador entienda el juego, porque si no entiende el juego, no le da el criterio, el pensamiento, la agilidad mental para poder decir, si un defensor va a este lugar, a mí me conviene ir al otro. No lo alcanza a detectar. Esto pasa mucho, ¿sabés con qué? Vos, hay dos cosas en los entrenamientos que muchos entrenadores jóvenes todavía no notan. Una es que vos en el entrenamiento haces un drill para practicar, no sé, un pick and roll, ¿no es cierto? ¿no? Sí, Y después llega el momento del partido y lo hace mal. Entonces vos te preguntás por qué en el entrenamiento lo hizo bien, porque no lo lee, no lo supo leer en el contexto de los 5 contra 5. Para él no es lo mismo que el jugar 2 contra 2 o 3 contra 3. Entonces por eso es bueno que entiendan el juego. Y el otro es la proporción de tiempo, la distribución de tiempo proporcionalmente a lo que pasa en un partido real. Vos no podés estar practicando salidas laterales 20 minutos cuando hace 4 por partido. muy bien, sí, Y hay veces que vas a ver un entrenamiento y ves que están haciendo media hora, en 1 hora y media de entrenamiento, los chicos hacen media hora de contraataque. Cuando vos si podés jugar tanto contraataque en un partido es porque el rival es muy débil. sí, exactamente. Entonces, esas partes son las que me gustaría uno poder transmitir y ayudarle al entrenador joven, porque nos pasó a nosotros. Con Sí, huevo, con huevo, cuando a huevo la primera vez que vino de Estados Unidos lo tuvo que frenar Cabrera acá, porque quería hacer todo lo que había visto juntos. Y a mí me pasaba lo mismo, así que, pero bueno, son etapas y aprendizaje, y a los que nos gusta esto, más allá de que estar en actividad o no, igual estamos siempre analizando las cosas, ¿no? Así que, Carlos, te agradezco un montón, me ahora, alegro de que estés en carrera con el trabajo nuevamente, y bueno, vamos a mantenernos en contacto señor, Te vamos a seguir. Sabés que acá en Bahía tenés una fanaticada, como dicen en Puerto Rico, que te sigue permanentemente cuando haces las transmisiones, los programas y todo eso. Así que muy agradecido. muchas gracias, Daniel. Gracias a ti.